El deporte en el día a día. Y el subtítulo que hemos puesto es valoración, unidad e identidad. ¿Por qué? Porque esos son los tres conceptos que definen el diseño de la información deportiva en un periódico. Nosotros somos maquetadores, somos periodistas que maquetamos. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos editando. Nuestro trabajo es editar la información. La valoramos, la jerarquizamos y le damos forma, valoramos el contenido de las imágenes. Esto es algo, ya lo ha dicho Laura en la presentación, yo es que soy muy pesado con este tema, pero es que yo lo veo así, que maquetar es informar. Nosotros hacemos periodismo, contamos historias. Esta es la apertura de internacional del último rediseño del periódico. Como veis, la imagen sube de importancia muchísimo, tiene una presencia en la página muy importante, la imagen gana muchísimo peso y la edición se hace mucho más atractiva, más impactante. Esto es en internacional. En el periódico todo se basa en la jerarquía y es fundamental la valoración. Es decir, siempre hay una información que manda y lo demás es secundario, eso es valorar. Decimos qué es lo importante y si hay algo importante lo demás es secundario. Luego la imagen tiene un discurso propio, eso en los periódicos, ahora luego lo vamos a ver, eso es muy interesante en los periódicos, y calidad y profundidad en los textos, que hombre, se supone, es lo mínimo que se le puede ofrecer a la gente que paga dinero por el periódico, ¿no? Claro, y eso es en todas las secciones. Y deportes no deja de ser una sección dentro del ritmo del periódico. El periódico está compuesto por secciones, cada una tiene su propio ritmo informativo, que suele ser descendente, pero deportes en el periódico es la cuarta sección. Si lo empiezas por el principio, que es por donde se debe empezar el periódico, deportes es la cuarta sección. Cuando tú llegas a deporte ya has pasado por nacional, por internacional, por economía, y ya has tenido una referencia de lo que es el ritmo del periódico. Cuando llegues a deportes no pueden expresar los fuegos artificiales, porque luego viene cultura, y cultura la dejamos por el suelo, y además no reconoces eso como periódico. Ahora imaginaos el que empieza el periódico por deportes, que eso también pasa. Si tuviera un ritmo absolutamente desproporcionado, el resto del periódico se ha quedado plano. Nosotros tenemos que controlar en deportes esa tendencia que tiene el deporte por sí a hacer cosas grandilocuentes y llamativas. ¿Por qué? Porque el periódico es un contenedor único. Cada sección tiene su propio ritmo, pero el periódico es un contenedor único y nosotros como maquetadores tenemos que proteger la unidad y la identidad del periódico. Y entonces aquí tenemos un freno en la valoración de deportes. No podemos hacer todo lo que nos venga en ese momento en gana, porque deportes es una sección del periódico. Como veis, gráficamente sigue teniendo mucha importancia, pero veis que los textos son muy parecidos, las extensiones son muy parecidas y el planteamiento de las páginas son muy parecidos. Temas principales, todo lo demás es secundario, se trata como apoyo. Sin embargo, deportes tiene carácter propio. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de editarlo. Deportes es una información con carácter propio. ¿Qué marca el carácter propio de deportes? Una de las cosas es la tipografía. Como veis, deportes se titula con una tipografía distinta del resto del periódico. En este caso es estaneo. ¿Este cambio es caprichoso? No, este cambio es por información. Cambia el tono de la información y por lo tanto la tipografía te está indicando de que algo ha cambiado, de que la valoración no es la misma. Entonces, el palo seco sustituye al serif. ¿Por qué? Bueno, porque es más contundente. Y el tono de la información también es más contundente. Porque es menos reflexivo. No parece que deporte sea un sitio para la reflexión. Es un sitio para la emoción. Porque tiene mayor impacto visual y le da a deportes una identidad propia y hace que deportes sea identificable dentro del periódico desde cualquier punto. Hay muchísima gente que consume el periódico empezando por deportes y luego el resto. Le da una identidad propia al periódico, a la sección, y luego porque el palo seco grita. Y esto que son convenciones, también nos hemos puesto a mirar por qué, de dónde viene esto. Y esto en España viene del primer número del diseño que hace Reinhard Gade en El País. Un diseño en el que modula la información, en el que hace una selección tipográfica muy inteligente y que ha creado una escuela que hemos seguido todos. Incluso estipula la modulación para la publicidad, o sea, es un diseño del 76 que todavía tiene vigencia plena. Y hemos ido a preguntarle, pues probablemente a la mayor autoridad
que hay en España sobre este tema, que es Fermín Vilches, que está escribiendo un libro, como sabéis, que se llama Historia Gráfica de la Prensa Diaria, que estamos todos esperándolos como locos, que no termina de llegar, y Fermín ha tenido a bien darnos, porque Gade se lo cuenta en el libro, porque lo ha hecho, y Fermín nos lo ha pasado en rigurosa exclusiva, que compartimos aquí con vosotros, para que nos podáis envidia de que nosotros lo tenemos, sin que haya salido el libro. A Fermín se ha aportado. Y entonces dice que Gade le dice textualmente, comillas, sustituir la Times, bueno, es que la paleta, o sea, la selección tipográfica, perdón, la selección tipográfica es esta. La información general se titula, como veis, con Times New Roman, con la negra, cultura se titula un poquito más suave, con la redonda, y deportes con la futura, para que haya esa distinción tipográfica. Y las opiniones, como veis, se hacen cursiva. Que esto es algo que todos entendemos ahora por convención, esto lo hacemos todos. Y parece que es que esta es la norma. La norma surge aquí. Y esto tiene una explicación. Y Gade le dice, sustituir la Times New Roman por la Futura Vol, porque esta letra tiene un aspecto más corporal y físico, una apariencia menos intelectual que la Times. La Futura era más acorde para la sección de deportes, donde las noticias tienen relación con el esfuerzo del cuerpo del deportista. Es decir, que no se selecciona porque sí, ni porque quede mejor, sino porque hay una razón informativa. Porque es que hasta Times tiene una explicación muy lógica. Aparte de que es muy elegante y es muy legible y es muy seria, tiene una explicación muy lógica. El 76 es un momento político complicadísimo. Y el país sale con unas ideas muy renovadoras. Y eso lo he contado aquí en unas jornadas aquí hace ya unos años. El país sale con unas ideas, en fin. Y en ese momento en la prensa española hay una variedad tipográfica y los periódicos titulan muy fuerte. Y los propios fundadores del país le dicen, oye, que esto está flojo. Y Gade lo que le dice, un momento, pero es que nosotros queremos que esto dure, ¿no? O queremos que nos lo cierren al tercer día. Pero claro, si salimos diciendo lo que vamos a decir con una tipografía gritona, es que nos cierran el periódico. Habrá que ser sutiles, habrá que ser discretos. Y luego ya en deportes tú tiras y gritan. Hasta las opiniones. Ponen cursiva para sugerir ese escrito en mano, como diciendo, bueno, es que esto prácticamente es como que yo te lo estoy dando en confidencia. Esto es una cosa súper discreta. Pues eso se ha convertido en convención y lo hacemos todos. Y esta es la selección tipográfica de nuestro último rediseño. La Valencia negra para la información general, la Valencia redonda, como veis, no se ha inventado nada, para la cultura, y en deportes la Neosan, que es una evolución lógica de la helvética, más redondita, un poco más moderna, no tan perfecta. Hay pocas cosas más perfectas que la helvética, pero bueno, esta funciona muy bien. En nuestro diseño original, nosotros titulábamos la información principal en helvética y el resto en Times. Y eso también tenía su lógica, porque nosotros nacemos con vocación de periódico gritón, periódico de escándalos, periódico de armar ruido. Y tiene su lógica que titulemos con helvética. Cuando ya llega este rediseño se supone que el mundo ya ocupa otro momento en el panorama de la prensa y la sociedad es otra. Y se baja el tono porque ya no es necesario gritar tanto.